Vamos en el día de hoy a la palabra del Señor. Por favor, les pido que abran sus Biblias en el segundo capítulo, la carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 8 de Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo número 9. Segunda de Corintios 8:9, la bendita palabra de nuestro Señor dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amados, el título que tenemos para esta mañana simplemente es las marcas de la verdadera mayordomía, las características bíblicas de la verdadera mayordomía. Amados, y con gran cuidado vengo yo delante de ustedes en esta mañana, con sumo cuidado, con temor en mi corazón y con temblor en mis piernas, por así decirlo, porque es un tema bastante delicado. Es un tema que ha sido catapulta para que millones y millones de personas a lo largo y ancho de este mundo salgan de las iglesias. Es un tema que ha sido mal explicado, es un tema que ha sido abusado. Los falsos maestros, los falsos profetas se han aprovechado de la mala exposición de este tema y han ultrajado, han engañado, han embaucado al pueblo del Señor. Lo último que yo quiero es en una congregación donde nos visitan nuevas personas el día de hoy, hablar de este tema. ¿Qué dirán las personas? Las personas pueden decir: bueno, las iglesias están tras el dinero. Este nunca habla de mayordomía, nunca habla de ofrendas, pero precisamente hoy vamos a la iglesia y nos tocó. Bueno, amados, esa es la belleza de nosotros estudiar la Biblia de manera expositiva y consecutiva. Lo que tocó, tocó. La doctrina que nos tocó el día de hoy, esa es la doctrina que nosotros tenemos que estudiar. Entonces, amados hermanos, estudiamos cada capítulo de la Biblia consecutivamente, de manera expositiva. Hablamos la doctrina que corresponde para ese día. Y ustedes saben, creo que sobra decir que soy renuente a estar hablando acerca de las ofrendas, a estar hablando acerca de las cuestiones monetarias. ¿Por qué? Porque hemos sentado para la gloria del Señor un precedente de buen testimonio. De todas maneras, es un tema que personalmente no me gusta tratarlo, es un tema que no trato con mucha profundidad. De hecho, no hemos visto aquí en la congregación, ni siquiera por una sesión, no hemos visto qué es la mayordomía, no hemos visto qué es la ofrenda, no hemos visto qué es el diezmo, no hemos visto si los diezmos se aplican o no aplican, qué es la ofrenda, cuánto tengo que dar. Eso nada lo hemos visto. Pero el día de hoy nos toca estudiar este tema, o al menos el capítulo 8 y el capítulo 9 de Corintios nos hablan exactamente de lo mismo. Ahora, para que no se preocupen, no les voy a hablar 2 domingos acerca de la ofrenda. Vamos a estudiar la esencia de los capítulos y nos movemos al capítulo número 10. Amados, hemos presenciado malos manejos, hemos presenciado robos, hemos presenciado derroches, hemos presenciado lujos, hemos presenciado toda clase de porquerías y de cosas mundanas dentro de la iglesia, o al menos dentro de los que profesan ser parte de la iglesia. Eso no es ningún secreto. Nos han mostrado documentales de mansiones en los Estados Unidos de dueños de iglesias y las ovejas muriéndose de hambre. Nos han mostrado documentales de los miles de millones de pesos que tienen en vehículos deportivos a lo largo y ancho del mundo y la iglesia
no tiene ni con qué pagar el megabús para venir. Eso lo hemos visto, eso no es ningún misterio, eso no nos debe sorprender, eso todos lo conocemos. De hecho, quizás algunos de nosotros vengamos de iglesias así. Venimos de iglesias donde se recoge por bolsas, no es en la bolsita, por bolsas. Y aún así, mis amados hermanos, eso no excusa a nadie para que no se congregue. Aún así. Ahora, en el caso de que no haya una iglesia bíblica, en el caso de que no haya un lugar bíblico, un lugar de exposición cristocéntrica, un lugar donde se honre al Señor en palabra y en testimonio, en ese caso, bien, quédese en su casa. Pero cuando la hay, todo lo malo que hemos visto no nos excusa de congregarnos, número uno, y número dos, de ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Si hemos dado mucho en otras iglesias y el pastor se lo ha robado y el pastor se lo ha gastado y el pastor ha hecho X, Y, Z, si lo hemos hecho, eso no nos excusa cuando encontremos una iglesia bíblica de corresponder bíblicamente al mandato de nuestro Señor. Entonces, amados hermanos, habiendo dicho eso, quiero introducir este tema simplemente con un pequeño ejemplo. Una familia, un hombre y una mujer toman sus niños y se van para una ciudad muy lejana. Allí comienzan a trabajar, allí tienen trabajo, allí devengan un salario, allí están bien materialmente, si ustedes me permiten utilizar esa expresión, allí no les falta nada, allí suplen, son responsables de las necesidades de sus hijos, de sus propias necesidades, cumplen con sus propias obligaciones. Pero resulta que dejaron su tierra, pero allí en su tierra también quedó familia. Quedó su padre, quedó su madre. Resulta de que ellos ahora están pasando una gran necesidad. Estas personas, este hombre, esta cabeza del hogar, tiene la responsabilidad, primero, de velar por su familia inmediata, sin lugar a dudas. Pero si esta persona ha sido prosperada, y no estoy hablando que nosotros venimos con las uñas afuera cuando nos hablan de la palabra prosperidad. Si esta persona ha sido prosperada, si el Señor la ha prosperado, si el Señor le ha provisto, esta persona, si puede, debe ayudar a su familia lejana, debe ayudar a su padre y a su madre. Si puede, lo debe hacer, de otra manera le es pecado. ¿Cuál es el punto, mis amados? El punto es que la mayordomía la podemos definir como la correcta administración de las bendiciones, de los bienes, de las cosas que Dios nos ha dado. La mayordomía es la correcta administración de las bendiciones de Dios para la gloria del Señor, para beneficio de su iglesia. Esa es la mayordomía. En la mayordomía cristiana, cada uno de nosotros es un administrador de lo que Dios le ha dado. Dios le da poco, esa persona a la que Dios le ha dado poco tiene la misma, escúchenme, la misma responsabilidad que tiene de ser buen administrador a quien Dios le ha dado mucho. El principio es el mismo. Dios da y nosotros debemos administrar de una manera correcta, no con métodos del mundo, de una manera correcta. Amados, los capítulos 8 y 9, como les digo, no los estudiaremos a fondo, pero extraeremos mediante el Señor la esencia para que pueda ser de bendición para nosotros. No hablaremos, como les dije, del diezmo del Antiguo Testamento, no hablaremos de la ofrenda del Nuevo Testamento, no hablaremos entre las diferencias, no hablaremos si la una aplica y la otra cesó, no hablaremos de eso, porque en estos capítulos, en el capítulo 8 y en el capítulo 9, tampoco se está hablando de la recolección semanal de la iglesia. Y es muy importante que nosotros hagamos esta distinción. En los capítulos 8 y 9 de Segunda de Corintios se nos está hablando de una ocasión muy especial. ¿Cuál era esa ocasión? Que los hermanos de la iglesia de Jerusalén estaban pasando por situaciones muy serias
y las iglesias de Asia y la iglesia de Corinto estaban recogiendo fondos para enviarle a esos hermanos. Entonces, mucho cuidado, que no estamos hablando de nuestra responsabilidad, o los capítulos 8 y 9 no hablan en específico de la responsabilidad de esa ofrenda que el apóstol Pablo mandó en sus epístolas, de que el primer día de cada semana, cuando nos reuniésemos a exaltar al Señor, se recogiese la ofrenda. Esta ofrenda, la de los capítulos 8 y 9, es especial. ¿Por qué es especial? Bueno, porque era una ofrenda de caridad. Los hermanos estaban en necesidad, los miembros de la misma familia estaban en necesidad, y todas las iglesias comenzaban a recoger fondos para enviárselos a ellos. Eso fue lo que leímos ahora en el capítulo 8. Entonces, hermanos, habiendo dicho esto, habiendo estipulado, habiendo dejado eso en claro, simplemente enfoquémonos ya y entremos en materia. Lo que vamos a ver es el principio de la mayordomía. ¿Cómo estoy dando yo? ¿Cómo estoy ofrendando yo? ¿Con qué espíritu lo estoy haciendo? ¿De qué manera lo estoy haciendo? ¿Por qué? ¿Con cuál motivo yo lo estoy haciendo? Ese es el punto que nosotros debemos estudiar en el día de hoy. Y de eso nos habla esta carta en su plena suficiencia. Vamos pues a ver las características de la mayordomía. Fíjense ustedes, y comienza con el versículo número 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Los miembros de la iglesia, o más bien las iglesias de Macedonia, ya estaban en ese espíritu de recoger. Ya Dios les había puesto en sus corazones el recoger. Miembros todos somos de un cuerpo invisible. Esta es la iglesia local. La iglesia es el conjunto de los redimidos, pero somos miembros de un cuerpo invisible. Somos miembros de la iglesia invisible de Cristo. Y de igual manera, cuando a una de esas personas está en aflicción, a nosotros nos debe doler. Recuerden hace poco, los hermanos en Nepal, cuántas pérdidas hubo, cuánta tragedia hubo, cuántas lágrimas corrieron los rostros de nuestros hermanos allá, quedaron en la calle. Esas cosas de hermanos que quizás jamás vamos a ver en este mundo caído, esas cosas nos deben doler. ¿Por qué? Porque somos parte de un mismo cuerpo, no estamos separados. Si a alguien le duele la muñeca o los dedos o el tobillo y esa persona está allí, pues a mí no me duele. Pero si a mí me duele mi muñeca o mi tobillo o mi dedo, claro que me va a doler, es parte de mi cuerpo. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, junto con todos los demás hermanos alrededor del mundo. La iglesia de Jerusalén tenía una situación difícil, tenía una situación muy interesante, quizás lo vamos a ver en otra ocasión, pero ahora Dios le había concedido gracia a las iglesias de Macedonia para que, sintiendo el dolor por sus hermanos, entonces se unieran a traer una ofrenda, y era necesaria, estaban en gran necesidad de una ayuda material, de una ayuda práctica. Entonces el Señor dio la gracia a las iglesias de Macedonia. Nosotros debemos pedir la gracia de igual manera para ofrendar también a hermanos en necesidad. Versículo número 2, entramos en materia. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Esa, mis amados hermanos, esa es la primera marca de una mayordomía bíblica. El mayordomo bíblico, nosotros, espero estarle hablando a todos, a buenos administradores, toda la mayordomía bíblica, mis amados hermanos, se debe hacer independiente del estado de ánimo que tengamos e independiente de la tribulación o las circunstancias que nos rodea. Es decir, si estamos contentos, debemos ser igualmente cuidadosos con la mayordomía. Si estamos atribulados, si estamos en gran prueba,
Aún si estamos pasando por situaciones difíciles en casa, en trabajos o en cualquiera de las áreas aledañas a nuestra vida, tenemos la obligación de ser buenos administradores, sin importar las circunstancias. Fíjense ustedes, en gran prueba de tribulación, esta iglesia no la estaba pasando bien. Esta iglesia no la estaba pasando allí como en playa, en brisa, en sol y en mar. Esta iglesia estaba siendo perseguida. Estaba siendo perseguida por los paganos y también por los judaizantes. Amados, ¿qué hicieron? Bueno, Dios les dio la gracia y en medio de su gran prueba, en medio de esta gran tribulación, abundó su gozo. Fíjense ustedes, los de Macedonia no tenían tanta capacidad económica como los de Corinto. Corinto era un pueblo, una ciudad estratégica, una metrópolis en muchos aspectos. Se le consideraba más importante que la misma Atenas, y por allí pasaban mercancías, llegaban mercancías, salían barcos, llegaban barcos. Era una ciudad donde abundaba el dinero. Es una ciudad donde se cree que muchos miembros de la iglesia tenían una buena posición, buenos trabajos, buena capacidad. Ellos estaban en capacidad. Sin embargo, miren lo hermoso. Fue a los pobres, fue a los de Macedonia a quien Dios le dio la gracia, y esta iglesia se convierte entonces en un ejemplo para nosotros, hermanos. Una iglesia que no estaba tan aventajada como los corintios, una iglesia que estaba pasando persecución y situación difícil, se convierte entonces para nosotros, para el pueblo del Señor, en un digno ejemplo de imitar. Eso, mis amados hermanos, es la mayordomía bíblica, esa. Independiente de la situación, nosotros debemos ser responsables. ¿Delante de quién? ¿Delante del pastor? No. Delante de Dios. El pastor no les ha provisto, no les ha dado nada, pero Dios se los ha dado todo. Lo mucho o lo poco que tengan es de Dios. Ustedes son responsables no ante mí, sino ante el Señor. Yo no tengo por qué controlarles sus finanzas. Ustedes son responsables ante el Señor, mis amados. Entonces, la primera característica es independiente de la situación, independiente del gozo o de la tribulación que estemos viviendo, somos responsables delante del Señor de ser buen mayordomo. La primera parte del versículo 3, fíjense ustedes. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¡Qué hermoso! Es la segunda característica de una mayordomía bíblica. La mayordomía bíblica, es decir, el hecho de ser buenos administradores de lo que Dios nos da, es un deleite. No es una carga, es un deleite, es un gozo, es una responsabilidad que se cumple con gozo. Amados, yo espero y creo que ese es el caso en esta iglesia. Y no lo digo para gloriarme de ustedes, lo digo con entrañable afecto en mi corazón. Que nadie de nosotros ponga un peso o 2 o 5 o 10 en esta pequeña bolsa a regañadientes. La mayordomía es un gozo o no es mayordomía. El ofrendar es un gozo o no es acepto al Señor. Entonces, lo que nosotros demos, y ahorita vamos a hablar de cuánto, vamos a ver si la palabra dice cuánto, lo que nosotros demos, poquito o mucho, conforme el Señor nos haya prosperado, démoslo con gozo, con gran gozo, mis amados hermanos. Es un deleite, sin lugar a dudas es un deleite. Pero fíjense otra de las características de una administración responsable. Y dieron conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Mucho cuidado, y voy a hacer la primera advertencia, quizás negativa. Hay muchos falsos maestros que toman este versículo y presionan y chantajean y lo retuercen de tal manera que le dicen a la congregación: usted tiene que hacer un esfuerzo fenomenal por traer el diezmo. Mejor dicho, tiene que vender
tiene que empeñar, haga lo que sea, pero usted tiene que ser fiel al Señor. La respuesta es no. Este versículo no quiere decir eso. Lo que el apóstol Pablo está diciendo en este versículo, en la segunda parte del versículo 3 es: han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Es decir, no se esperaba que una iglesia, en medio de la persecución, en medio de la tribulación que estaba pasando, en medio de la pobreza que estaban viviendo, no se esperaba que estas iglesias saliesen con una ofrenda tan considerable para los hermanos en necesidad. Ese es el punto. Dieron más allá de sus fuerzas, es decir, las expectativas estaban aquí, dieron más allá. ¿Qué les estoy diciendo a ustedes? ¿Que den más allá de sus fuerzas? Bueno, amados, cada uno de nosotros se tiene que examinar. Lo que les estoy mostrando es el patrón bíblico de una iglesia que fue aprobada por el apóstol Pablo. Yo no les estoy diciendo, y esto lo vamos a ver ahora, den alocadamente, traigan en fe. No, eso no es bíblico. Debemos hacer cuentas, debemos sumar, debemos cerciorarnos de que somos responsables con nuestras propias familias, debemos cerciorar de que somos responsables pagando los servicios, debemos cerciorarnos que somos responsables en muchos otros aspectos de nuestra vida familiar, de nuestra vida laboral. Desafortunadamente me toca hablar de eso. Si nos hemos metido en deudas antes de venir a la iglesia, es una tragedia, y lo digo con énfasis, es una tragedia, pero hay que pagar esas deudas. Parte del testimonio es pagar esas deudas, mis amigos. Entonces debemos cerciorarnos que nuestra mayordomía cubra todos esos aspectos. ¿Cuán responsables tenemos que ser, hermanos? Versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado se gozaron, se deleitaron. No les fue gravoso, no fue una carga. Con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Es decir, recibimos de ustedes mucho más allá de lo que era de esperarse. Versículo 4, miren lo hermoso. Pidiéndonos, amados. Esto sinceramente yo me gozaba viendo este versículo. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Tú te imaginas eso? Que haya una fila en la oficina del pastor diciendo: pastor, le ruego por favor que me deje participar, le ruego por favor que usted reciba $1 o 5 o 10 para los hermanos en Nepal, se lo ruego, pastor, se lo pido. Este pueblo, fíjense ustedes las palabras, pidiendo con muchos ruegos, le rogaron al apóstol Pablo que les dejase participar en esta gran bendición. Y esa es otra de las marcas de una buena administración cristiana. Amados, administrar las bendiciones del Señor es un privilegio. Es un privilegio para nosotros como pueblo suyo. Es un privilegio para nosotros porque Dios nos ha dado todo y solamente nos pide que de nuestro corazón nosotros apartemos parte de ese todo para la obra del Señor, para el servicio del Señor. Ahora, lo más hermoso, mis amados, y solamente quiero tocar ese punto, nunca el apóstol, nunca nadie de los autores inspirados del Nuevo Testamento puso un límite en lo que nosotros debemos dar. Y hay personas que malinterpretan, hay personas que vienen a una iglesia y dicen: ya no piden diezmos, vamos porque solamente piden ofrendas. Y hay personas que asocian las ofrendas con la limosna. ¿Usted sabía eso? Y yo les digo una cosa, mis amados hermanos, en una genuina iglesia bíblica, la ofrenda es más responsable que el diezmo. El diezmo es una cifra fácil, 10%, ya me desencarté de esto. La ofrenda, miren las palabras del apóstol Pablo, la ofrenda es conforme al Señor lo ha prosperado. Entonces, cuando tú llegues a casa, simplemente hazte esta pregunta: Señor, ¿cómo me has prosperado tú? Hazte esta pregunta, yo no te la voy a responder. ¿Cómo me has prosperado tú? Con esto y con aquello y con aquello y con aquello. Ok, te doy 2 monedas.
¿Ven? Lo que una persona ofrenda es en realidad cuán agradecido está con el Señor, mis amados hermanos. Y para mí es muy incómodo hablar de este tema, pero es la realidad de la ofrenda. Yo no quiero que nadie se vaya a casa pensando que la ofrenda es simplemente una limosna o lo que me sobra. No, lo que me sobra es una limosna y no es acepto al Señor. De lo que me falta no puedo dar. ¿Cómo voy a dar de lo que me falta? Yo doy de lo que el Señor me ha dado. Esa es la ofrenda. Conforme el Señor prospere, conforme el Señor le bendiga. ¿Usted cree que el Señor le ha bendecido mucho? Usted es responsable. ¿Usted cree que el Señor le ha bendecido poco? Usted también es responsable. Lo que sí no es bíblico es que un pastor se pare e imponga una cifra a las personas. Eso no es bíblico. Eso no es acepto en el Nuevo Testamento. Simplemente digamos allí y regresemos al punto para no desviarnos, queridos amigos. Segunda parte del versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. La mayordomía es parte del servicio cristiano. ¿Usted sabía? Parte, crema innata, esencia del servicio cristiano. Yo cuando le sirvo a mi Señor, le sirvo con mi cuerpo, le sirvo con los talentos que Él me ha dado, le sirvo con los dones que Él me ha dado, con todo le sirvo, pero también le sirvo con las cosas materiales que el Señor me ha dado. Debemos, queridos amigos, entender que el servicio al Señor también incluye la manera como yo administro lo que Dios me ha dado. Fíjense ustedes, en este servicio para los santos, en esta ministración para los santos, en esta dispensación, la iglesia tomó una ofrenda y ahora la iba a enviar a Jerusalén para que los santos pudiesen regocijarse en ella, para que los santos pudiesen, algunas de sus necesidades pudiesen ser suplidas. Eso es servirle a los demás miembros del cuerpo, mis amados hermanos. Nosotros decimos, o hay muchas personas que dicen, yo sirvo a Dios, yo sirvo al Dios Altísimo, pero ¿qué de servirnos los unos a los otros? ¿Qué de sobrellevarnos las cargas los unos de los otros? ¿Qué de sentir dolor los unos por los otros? Amados, yo creo que nosotros, en esta etapa de formación la cual estamos viviendo, somos un buen ejemplo de eso. ¿Por qué somos un buen ejemplo? Porque a nosotros, otros hermanos que ni siquiera nos conocen, nos sirven. Y no esperan nada de nosotros. Y no reclaman nada de nosotros. Y no demandan nada de nosotros. Eso es servir sin interés. ¿Por qué no le decimos al Señor que nos dé el privilegio de servir a otras iglesias? ¿Por qué no le decimos al Señor que nos bendiga y que nos haga mejores mayordomos de sus bendiciones, para que nos conceda el privilegio de bendecir, de servir, de suplir algunas de las necesidades de hermanos que están en gran tribulación, en gran prueba? Es nuestro deber, queridos amigos y hermanos, también pellizcar nuestro corazón. Es nuestro deber sentir un poquito de dolor por aquellos que nos encontraremos en el reino de los cielos, porque no los encontraremos allá. Pidamos pues entonces al Señor la gracia para poder servir en este aspecto. Vamos al versículo número 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad del Señor. Amados, la mayordomía va acompañada de una vida piadosa. Debe ir acompañada de una vida piadosa. Muchas iglesias, y lo digo porque tengo el argumento para decirlo, muchas iglesias en países diferentes, sus arcas están atiborradas, no les cabe un centavo más. Hay una iglesia en Cali en particular, donde el camión de valores entra a la iglesia. Hay una iglesia en Cali donde hay un cajero electrónico, es muy conocida en Cali, una de las iglesias más conocidas de Colombia. Hay cajero electrónico.
cobran los diezmos con datáfono. Entonces, en vez de pasar una bolsita, pasan el datáfono. Las personas están ya educadas para maniobrar el datáfono. Así lo hacen. Claro que cuando me dijeron que un camión de valores entraba cada domingo, de verdad me resultó difícil creerlo, hasta que varias personas que asistieron a esa iglesia me lo dijeron. Entonces, obviamente esto sucede. ¿Cuál es el punto, mis amados? ¿De qué sirven arcas de iglesias llenas cuando lo que hay allí son vidas impías? ¿De qué sirven arcas llenas? ¿De qué sirven que no haya necesidad material cuando no hay vidas entregadas a Cristo? ¿De qué sirve la abundancia material donde no hay amor por Cristo? Donde no hay amor por los hermanos, donde no hay cariño por las ovejas. ¿De qué sirven eso? Yo les pregunto, ¿acaso servirá de algo? Amados, la mayordomía, es decir, la manera como administramos lo que el Señor nos ha dado, va de la mano con una vida piadosa. Si no, la mayordomía no es acepta al Señor. Y es importante que nosotros entendamos ese punto, amados, porque hay muchas personas, y espero que no haya nadie aquí, pero hay personas que vienen, traen, meten la mano, dan el dinero y continúan viviendo común y corriente, como si nada hubiese pasado. Amados, mientras que dar es una cosa importante, vivir en obediencia a Cristo es lo más importante. El hecho de que seamos responsables de traer nuestras ofrendas, el hecho de que seamos responsables de sustentar económicamente los gastos de la iglesia local, no nos exonera de que vivamos unas vidas impías. No nos da permiso para que cuando salgamos de la puerta continuemos como entramos, en desobediencia, en pecado. Entonces, no nos demos paños de agua tibia, mis amados hermanos, creyendo que estamos ofrendando y continuando con vidas impías allá afuera. No nos engañemos, ni creamos que le estamos sirviendo al Señor cuando estamos trayendo la ofrenda y cuando no hay un cambio de vida allá afuera. Amado, lo uno va de mano con lo otro. Y si no van cogidas de la mano estas dos gracias, entonces no es acepto ni la mayordomía ni el servicio. Amados, vengamos al Señor y hagamos una introspección de cómo estamos dando y por qué estamos dando. Pero sobre todo miremos cómo está nuestro caminar en Cristo. Si nuestro caminar en Cristo está mal, usualmente, en la mayoría de los casos, la mayordomía también está mal. Es una realidad. Si nuestro caminar en Cristo, aunque débil, aunque imperfecto, se renueva, se goza, se fortalece con la gracia que Dios nos da día a día, entonces nuestra mayordomía va a mejorar. Pero amados, yo les pido por favor a todos que sean conscientes de que la mayordomía y la vida en piedad, la vida consagrada a Cristo, son inseparables. Versículo número 8, vamos a ver otra marca de la verdadera mayordomía. No hablo como quien manda. Miren las palabras sabias del apóstol Pablo. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. No hablo como quien manda. ¿Cuál es la otra marca entonces de la mayordomía cristiana? Amados, es totalmente voluntaria. No puede haber pastor, y lo digo haciendo énfasis, no puede haber pastor genuinamente llamado por Cristo que imponga a las ovejas una carga que no está en la palabra. La mayordomía es voluntaria, no es una carga, no es una imposición. ¿Y cuánto nos sorprende cuando escuchamos estas? Oye, voy a hacer un paréntesis, y ni les voy a contar un chiste, ni les voy a contar una anécdota tonta ni necia. Pero cuánto me sorprendo yo cuando escucho que en muchas iglesias la persona que no da su diezmo
puede perder la salvación. ¿Qué? ¿Una persona que no da su diezmo puede perder la salvación? ¿Es que acaso la salvación costó dinero? ¿Es que acaso la salvación se mantiene con obras de dinero? ¿Es que acaso el pastor tiene en sus manos el poder de salvar y de condenar conforme vea a la oveja dar o no dar? ¿Qué es eso? ¿Cuándo se degeneró la iglesia de Cristo de tal manera? ¿Cuándo se pervirtió la iglesia de Cristo de tal manera? ¿Perder la salvación porque hay una situación difícil? ¿O perder la salvación porque a una persona no le han enseñado la mayordomía? ¿O perder la salvación porque una persona no está trayendo sus ofrendas porque el pastor se está comprando Mercedes-Benz y el pastor está haciendo una cosa y la otra? ¿Perder la salvación por eso? Eso se llama chantaje, hermanos. ¿Cuánto me sorprendo yo del estado en el que han caído muchas iglesias? Y lamentablemente, allí hay hermanos en la fe. Hay hermanos por los que debemos orar. Hay hermanos a los que debemos invitar a la iglesia. Hay hermanos que están gimiendo, solos, callados, porque quizás no conocen o están atemorizados de ir a perder la salvación porque se rebeldizan contra su pastor. Amados, la mayordomía es voluntaria, como dice Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 12, conforme lo que el Señor haya puesto en su corazón, conforme el Señor lo haya prosperado. Es así. En otras palabras, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, eso me incluye a mí, somos responsables ante nuestro Dios después de haber hecho una introspección de cómo el Señor nos ha provisto, de cómo el Señor nos ha prosperado, de qué el Señor nos ha dado y de todas sus bendiciones. Somos responsables, pero lo hacemos de manera voluntaria. Si la ofrenda es hecha de manera impositiva, no es acepta. Es voluntaria. Eso debe quedar en claro. ¿Cuánta es la suma que es acepta delante del Señor? ¿Cuánta es la suma? Gracias al Señor, la palabra no dice. Y la suma, para responderle a muchos, no es 10%. Y la suma no es 5%. Y la suma no es 20 ni 50%. Eso es lo maravilloso de la ofrenda. El punto es conforme el Señor lo haya prosperado. Conforme usted esté agradecido con lo que el Señor le ha dado. Porque sabe algo, mi amigo, todo lo que usted tiene, todo lo que yo tengo, es de gracia. Usted dice, pero yo lo he trabajado, pero yo lo he sudado. Si tú tienes un trabajo que te ha dado mucho, si tú tienes un empleo que te ha dado mucho, es porque al Señor le plació que tú lo tuvieses. Todo le pertenece al Señor. 5, 10, 15, 20%, eso no lo voy a decir yo, eso no lo dice la palabra lo único que dice es conforme el Señor lo haya prosperado. Miren la responsabilidad. En el diezmo era fácil, doy el 10%, se acabó esto, fácil. En la ofrenda es más difícil. Había una persona hace mucho tiempo en esta congregación y decía, estoy feliz porque en esta iglesia no piden diezmos. Y la persona creía que ofrenda era cualquier billete de 2,000. Amado, si lo único que tienes es un billete de 2,000, el Señor lo acepta. Si lo único que tienes son 2 monedas de 500, el Señor las acepta. Pero si Dios, habiéndote prosperado en gran manera, das algo inferior, eso muestra cuán agradecido, o más bien, cuán desagradecido tú eres con el Señor. Y eso nos dice el versículo 8. Miren ustedes, no quiero que se pierdan esto. Para poner a prueba la sinceridad del amor vuestro. Ese es el punto. La mayordomía cristiana simplemente es una manera de reflejar ese sentimiento de acción de gracias por lo que Dios ha hecho.
Amado, cuando tú piensas en lo que Dios ha hecho por ti, cuando tú piensas en que envió a su Hijo, a la segunda persona de la Trinidad, a Cristo Jesús, cuando tú piensas en su muerte en la cruz del Calvario, cuando tú piensas 33 años de sacrificio para llegar a esa cruz de una manera que honre a Dios, cuando tú piensas en todo eso, ¿eso no mueve tu corazón en agradecimiento? Cuando tú piensas que Dios, siendo eternamente rico, se hizo pobre para nosotros tener excelentes tesoros y abundancia espiritual, cuando tú piensas eso, ¿no se llena tu corazón de agradecimiento? Amado, lo que usted dé, 1 peso o 10, jamás. Si en esta iglesia estuviesen las personas más millonarias del mundo entero, si en esta iglesia estuviese el señor Carlos Slim o algo así, si en esta iglesia estuviese Bill Gates, o si en esta iglesia estuviese el indio que vive en el Reino Unido, que es dueño de la industria metalúrgica más grande del mundo, si en esta iglesia todos los hombres más ricos del mundo vinieran, y si todos un día dejasen todo lo que tienen aquí, eso ni siquiera cubriría una de las gotas de sangre de Cristo en el Calvario. Nada lo puede cubrir. Lo mucho o lo poco que tú des, nada lo puede igualar. Simplemente, dice el apóstol Pablo, es un reflejo de vuestro aprecio, es un reflejo de vuestra gratitud para con Cristo. Y últimamente eso es, amados. Últimamente nuestra ofrenda refleja cuán agradecidos o desagradecidos nosotros podemos ser. Vamos al versículo número 12, nos movemos hacia el final. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Entonces, amado, otra de las características de una manera bíblica de la mayordomía es simplemente no dar lo que sobra, ni dar lo que no tenemos. Ya se los dije ahora. Si nosotros tenemos 10 unidades de cualquier cosa, y eso es lo que tenemos, y porque hemos trabajado más tenemos 11, yo digo, de esta que me sobró voy a dar una parte. No, esa no es la manera. Nosotros no damos, no ofrendamos lo que nos sobra, y lo digo con sumo respeto. Nuestros amigos católicos tienen la mala práctica de dar limosnas, es decir, de lo que les sobra, de lo que tienen en sus bolsillos, de lo que les quedó en el bolsillo del día de ayer o de la semana pasada, de eso dan. Nosotros no damos sobras, amados. Pero mucho cuidado, vámonos al otro extremo. Tampoco damos lo que no tenemos. He escuchado, la verdad, he escuchado de personas que han vendido su taxi. De verdad, hubo aquí un caso muy famoso en Pereira de la iglesia de Pare de Sufrir, perdone que la mencione con nombre propio, es una iglesia apóstata, entonces Pare de Sufrir, y le hizo vender a este pobre hombre el carro para que lo ofrendara en la iglesia. He escuchado cuestiones que tardaría toda la tarde, anécdotas terribles, trágicas, que vituperan el nombre de Cristo. He escuchado cosas tremendas, amados. ¿Cuál es el punto? No podemos dar de lo que no tenemos. Me explico. Si tienes poco, no caigas en la necedad de pedir prestado para dar. No tienes. Hay que revisar cuál es la causa, cuál es la razón. Pero si tienes poco, no vayas a empeñar para dar. Eso no es acepto delante del Señor. Si tienes poco, no juegues para esperando recibir para poder dar. Tampoco es acepto delante del Señor. Si tienes poco, no vendas el traje o no vendas lo poco que tienes para ofrendar en la iglesia. No es acepto delante del Señor. De lo que nos sobra no demos, pero tampoco podemos dar de lo que no tenemos. Nosotros damos de lo que tenemos, de lo que el Señor nos ha dado. Ese es el punto de la mayordomía, mis amados. Movámonos hacia el final, mis amados hermanos. Simplemente versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amados, este versículo es tan claro que no tiene necesidad
de ser explicado. Tan claro. ¿Cómo de nuestras riquezas, escúcheme, cómo de nuestras riquezas, todos somos gloriosamente ricos en Cristo? Todos tenemos tesoros en los cielos en Cristo. Todos tenemos grandes y abundancia de bendiciones aquí en esta tierra en Cristo. ¿Cómo de lo que el Señor nos ha dado, cómo no le daremos a otros que también pertenecen a nuestra familia en la fe? Eso es indolencia, cuando yo puedo y no le doy a alguien que está en necesidad. ¿Cómo no daremos lo que tenemos? Eso se llama egoísmo. Quiera el Señor entonces que no haya ni indolencia ni egoísmo entre nosotros. Y yo cierro simplemente, ustedes saben que si lo he hecho 2 o 3 veces en 19 meses ha sido mucho, pero les voy a leer una cita de un puritano llamado Matthew Poole. Se las voy a leer porque la encontré digna de ser compartida con ustedes. El puritano dice: si usted dice conocer a Cristo mediante la recepción y fe en el Evangelio y de experimentar las riquezas de los dones espirituales y las gracias y la esperanza de gloria que tiene, si a pesar de esto, es decir, si a pesar de haber recibido la salvación, si a pesar de haber recibido gracia sobre gracia todos los días, si a pesar de haber sido bendecido en la cruz del Calvario cuando usted vino a pedir perdón, creyó en el Evangelio, si a pesar de todo esto, usted está estrecho en su corazón, sin compadecerse de la necesidad de la iglesia, del estado de sus miembros afligidos, ¿cómo va a responder en cualquier medida a este gran amor, a este gran ejemplo que Cristo le ha dado? Los falsos maestros dicen: de con fe ciega, de creyendo. Yo les digo: de con inteligencia y sabiduría. Haga cuentas, reflexione y medite. Dé de lo que tiene, no dé de lo que le sobra, ni de lo que no tiene. Los falsos maestros dicen: dé a la iglesia, escúcheme, dé a la iglesia lo que Dios le ha dado. Pero yo les digo: dé a la iglesia de lo que Dios le ha dado. Esa partícula es muy importante. Los primeros dicen: dé a la iglesia lo que Dios le ha dado. Yo les digo: den de lo que Dios le ha dado, parte de lo que Dios le ha dado. Sean inteligentes, piensen antes de dar y denlo con amor. Ellos dicen: usted tiene que hipotecar, tiene que vender, usted tiene que cumplirle a Dios. Yo les digo: ustedes no pueden vituperar el nombre de Cristo y caer en un mal testimonio y recoger dinero para traer a la iglesia. No lo hagan, amigos. Ellos dicen: dé para que sea prosperado. Pero yo les digo: nosotros damos porque ya hemos sido prosperados en Cristo. Ellos dicen: dé para que reciba la gracia de Dios. Y nosotros les respondemos: nosotros damos porque tenemos la gracia de Dios. Quiera el Señor hacer de esta iglesia una iglesia que llore cuando los demás lloran y una iglesia responsable, piadosa, agradable al Señor. Una iglesia, mis amados hermanos, que sea responsable, que tenga gozo al dar, que tenga privilegio, una iglesia que se goce en esa libertad que tiene en la ofrenda y una iglesia últimamente que refleje a través de esa ofrenda el agradecimiento por lo que Dios ha hecho en ellos y la compasión que tienen los unos por los otros dentro del cuerpo de Cristo. Amén.